Imagina esto, entras en una sala con otras 100 personas. Os piden que os coloquéis del más inteligente al menos. La mayoría se colocaría entre el 20 y el 30. Casi nadie se pone en el 5 y casi nadie se pone en el 90. Cuando a grupos así se les pregunta, ¿estás por encima o por debajo de la media? Más de la mitad dice por encima. Matemáticamente, esto no puede ser. El top 50 solo caben 50. A este sesgo se le llama mejor que la media. ¿Por qué pasa esto? Porque sabemos poco de los demás y completamos el hueco a nuestro favor. Además, porque a nuestra autoestima le gusta vivir en el rango de soy competente, pero modesto. Ahora, la pregunta es, si todos creemos estar en el top 30... ¿qué pasa si nuestra especie entera está cometiendo el mismo error? Tu cerebro consume 20 vatios, lo mismo que una bombilla LED. Con esos 20 vatios manejas 86.000 millones de neuronas. Impresionante, ¿verdad? Hasta que te digo que una vaca tiene miles de millones de neuronas también. Y que la diferencia real no es solo el número, es que nosotros sabemos que puede haber escalones más arriba. Esa conciencia lo cambia todo. Hemos interceptado transmisiones de radio de Moscú. El ordenador no detecta ningún patrón, pero parece una clave. ¿Y eso por qué, general? ¿No le ocurre que a veces sabe algo y no sabe por qué? Constantemente. Déjame contarte una historia que pasó hace 10.000 años y que explica todo lo que viene después. Hace años existían unos animales salvajes llamados uros. Eran una especie de toros enormes, bichos con cuernos de más de 1 metro, agresivos y con fuerza para partir un árbol. Los humanos no intentaron domarlo en plan bruto, hicieron algo más inteligente: selección. Generación tras generación criaron a los ejemplares más tranquilos, miles de años repitiendo el mismo criterio. Resultado: esos uros acabaron siendo lo que hoy conocemos como vacas. Pero hay un problema, si cambias el comportamiento durante generaciones, cambias el cerebro también. Con la domesticación, el cerebro se hace más pequeño y el modo alarma baja. Menos miedo, menos agresividad. No es que la vaca se haya hecho tonta con los años, sino que prioriza distinto. Ve el mismo mundo, pero su sistema nervioso le da importancia a otras cosas. Ahora bájalo a tierra. Tú miras una estantería llena de videojuegos y ves cultura, marketing, nostalgia, coleccionismo, incluso negocio. Una vaca ve objetos. Punto. Su filtro biológico es: ¿eso se come? ¿Es eso peligroso? ¿Sí o no? El nuestro añade capas, símbolos, historias, estatus, precio. La pregunta es: ¿qué ves tú que yo no veo? ¿Y qué vemos los dos que una inteligencia superior vería de manera completamente distinta? Los científicos hicieron un experimento brutal con gallinas. Pusieron una gallina en una habitación con 2 botones. Botón A, comida cada 30 segundos, sin excepción. Botón B, comida aleatoria, a veces cada 10 segundos, a veces cada 2 minutos. ¿Qué crees que eligió la gallina? El B, siempre el B, incluso perdiendo comida. Los humanos hacemos lo mismo en los casinos, exactamente lo mismo. Esto nos dice algo: hay patrones de comportamiento que se repiten en muchas especies y otros que nos hacen únicos. La pregunta es: ¿qué conductas son realmente exclusivas nuestras y cuáles son las limitaciones que ni siquiera vemos? Para intentar responder, veamos 3 tipos de inteligencia que hoy mismo nos están llevando a nuevas formas de inteligencia. Las 3 escaleras. Tenemos 3 maneras de subir peldaños en inteligencia. 3 experimentos reales que están pasando ahora mismo. Escalera 1. Las máquinas que se mejoran solas. Hasta ahora, para crear una inteligencia artificial necesitábamos a los mejores ingenieros del mundo. Gente brillante que con teoría, intuición y muchísimo trabajo diseñaba cómo debería pensar la máquina. Esa era la forma antigua de hacerlo. Ahora imagina otra forma, un programa cuyo único trabajo es crear programas de IA. Un entrenador de entrenadores. Eso existe en Google y se llama AutoML. ¿Cómo funciona? Muy simple. En vez de que una persona decida el diseño,
AutoML prueba automáticamente miles de variantes. El resultado, IA diseñada por IA que supera muchas diseñadas por humanos. Si todo esto suena abstracto, veamos un ejemplo que se ve muy claro. AlphaGo 0. El Go es un juego de tablero como el ajedrez, con reglas simples y una estrategia enorme. AlphaGo 0 es un algoritmo que arrancó solo con las reglas, sin saber nada más, sin conocer técnicas, jugadas o trucos humanos. Empezó a jugar contra sí mismo una y otra vez. En 3 días ya había redescubierto patrones que a los humanos nos llevó siglos entender. Y en 40 días propuso jugadas que nadie había visto. Esa es la primera escalera para escalar la inteligencia. Máquinas que se mejoran internamente porque prueban, miden y aprenden sin parar. Escalera 2. Inteligencia colectiva. Ahora piensa en una hormiga. Una sola. Si la observas verás que es un ser increíblemente simple. Básicamente es una pequeña máquina biológica con 3 o 4 instrucciones grabadas a fuego en su cerebro. Busca comida, sigue el rastro de feromonas de tus compañeras y si hay un peligro, huye. No hay más. Una hormiga sola perdida en el suelo de tu cocina es bastante torpe. Pero, ¿qué pasa cuando juntas millones de hormigas? Sucede la magia. Pasa a ser un hormiguero. Y un hormiguero no es un simple montón de tierra. Un hormiguero es una superciudad subterránea con túneles, cámaras y hasta sistemas de climatización para controlar la temperatura. Un hormiguero tiene agricultura, cultivan sus propios hongos, tiene ganadería, crían pulgones para ordeñarles una sustancia azucarada, tienen rutas comerciales y toman decisiones logísticas que harían tirarse de los pelos a Jeff Bezos. Bueno, tal vez de los pelos no, pero bueno. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Hay una hormiga reina que es un genio de la arquitectura y la logística? La respuesta es no. Ninguna hormiga, ni siquiera la reina entiende el plan maestro. Ninguna sabe que está construyendo una autopista subterránea o gestionando una granja. Cada una de ellas se limita a seguir sus 3 o 4 reglas simples. Pero esas reglas, multiplicadas por millones de interacciones, crean algo nuevo. Crean una inteligencia superior que nace del colectivo. Esa es la segunda escalera. Escalera 3. El cerebro expandido. Ningún ser humano en la Tierra entiende por completo cómo funciona un submarino nuclear moderno. Dentro de ese coloso de acero que navega durante meses bajo el hielo del Ártico, hay miles de especialistas. Puede pasar largos periodos oculto en las profundidades polares sin ser detectado. Dentro está el soldador que conoce al milímetro las aleaciones del casco para aguantar la presión. Está la ingeniera naval que ha diseñado la hidrodinámica del casco para que la nave sea indetectable. Está el físico nuclear que entiende los secretos del reactor que le da energía durante años. Cada uno es un genio en lo suyo. Pero pregúntale al físico por las soldaduras o a la ingeniera por la física de partículas del reactor. No tienen ni la más remota idea. Nadie, ni el capitán, ni el diseñador jefe, tiene en su cabeza el conocimiento completo de esa máquina. Y sin embargo, funciona. Navegan, cumple sus misiones, nos protegen. La máquina en su totalidad es más compleja que la mente de cualquiera de sus creadores. La inteligencia colectiva ya ha superado a la inteligencia individual. Ya hemos construido cosas que ninguno de nosotros por separado puede entender. Siempre hemos dado por hecho que el cerebro viene de fábrica. Naces con 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Y con eso, apáñate. Pero ¿y si no? ¿Y si el cerebro fuera mucho más flexible de lo que pensamos? Mira este experimento clásico de los años 60 de Paul Bach y Rita. Sentó a personas ciegas, les puso una cámara apuntando a la cara y un dispositivo con cientos de microestímulos en la lengua. La cámara convertía la imagen en cosquilleos. Al principio, ruido raro, 0 sentido. Semanas después, pasó lo bueno. Dejaron de decir noto cosquillas y empezaron a decir veo. No era una metáfora,
Los escáneres mostraban activación en zonas visuales del cerebro. Traducido al humano, si tu cerebro recibe un flujo constante y ordenado de información, le da igual por dónde entre, aprende a usarlo. Es decir, el cerebro es como un puerto USB. Si el dato es bueno, él mapea, interpreta y le encuentra sentido. Y tú te estarás diciendo, vale, pero esto es de hace 60 años. Ok, Neuralink. Caso Nolan Harbaugh. Tetrapléjico tras un accidente de buceo. Le implantan el chip. Fíjate en el ritmo. Día 1. Mueve el cursor pensando. Semana 2. Juega al ajedrez online. Mes 1. Marca récord en un videojuego mental. No es magia, no fue coser y cantar, hubo problemas. Por ejemplo, algunos hilos finísimos del implante se movieron y se perdió la señal, pero se solucionaron. Y lo más interesante es que Nolan cuenta que ahora piensa distinto. No es solo mover un cursor, cambió su forma de organizar el espacio y la información. El chip no es un mando, es una especie de extensión que está remodelando su mente. Ahí está la tercera escalera, enchufar tecnología directamente en el cerebro para expandir qué significa ser humano. Imagina solo por un segundo que mañana te despiertas y por arte de magia eres el doble de inteligente. Tu cerebro procesa la información el doble de rápido. Ves patrones en el mundo que ayer eras incapaz de ver. Conectas ideas que antes parecían no tener relación. ¿Qué sería lo primero que notarías del mundo que dejaste atrás? Probablemente te darías cuenta de que muchísimos problemas que te parecían complicadísimos, en realidad tienen soluciones sencillas, casi obvias. Ahora dale la vuelta a la pregunta, ¿qué cosas que hoy te parecen totalmente normales, lógicas o incluso inevitables, vería esa inteligencia superior como limitaciones absurdas? Esta pregunta no es filosofía barata, es la pregunta más práctica que podemos hacernos. Porque si ni siquiera somos capaces de imaginar cuáles son nuestras limitaciones actuales, jamás podremos superarlas. El efecto Dunning-Kruger de nuestra especie. ¿Conoces este efecto? Es uno de los descubrimientos más brutales de la psicología. Dice que cuanto menos sabes de algo, más experto te crees. Estudiantes que sacaron las peores notas en un examen de lógica, al preguntarles, estimaron que estaban entre los mejores. La gente que peor escribe es la que más convencida está de que su gramática es perfecta. Pero, ¿y si este efecto no solo se aplica a personas, sino a toda una especie? ¿Y si la humanidad entera, como colectivo, está en la parte más baja y arrogante de la curva Dunning-Kruger de la inteligencia cósmica? ¿Y si nuestra frase favorita, somos la especie más inteligente del planeta, es justo lo que diría una especie que es demasiado simple como para darse cuenta de todo lo que no sabe? Pensemos en los datos fríamente. Tu cerebro funciona con la misma energía que una bombilla de 20 vatios y tiene 86.000 millones de neuronas. Es una maravilla. Un gusanito minúsculo, el C. elegans, tiene 302. Le ganas por goleada. Pero la complejidad no significa que hayamos llegado al límite. Los matemáticos tardaron más de 2000 años en encontrar una demostración para algo que hoy parece casi de sentido común, que existen infinitos números primos. La demostración final, la de Euclides, ocupa media página y tú podrías entenderla. 2 milenios para llegar a una idea que, una vez lo sabes, es obvia. La pregunta es, ¿cuántas verdades obvias para una superinteligencia están ahí fuera esperando a que tardemos otros 2000 o 20.000 años en descubrirlas?